malicioso, querer que yo no me dé cuenta de que no estuvo en la videollamada, pues no le aceptaré el trabajo. Creo que es lo más viable y creo que al menos para mí es lo más adecuado, entonces tomaré esa decisión. Ya si ustedes dicen que no, una vez creo que en una clase había una parejita y en la Melchor había una parejita que le tocaba exponer y el novio no fue, que porque se peleó con la novia y no le entendió y que no sé qué, ¿no? Entonces yo le digo, como equipo, ¿quieren que les evalúe igual a su novio que a ustedes? Porque si ustedes me dicen que lo saque, lo saco. No, profe, póngale la misma calificación. ¿Todos están de acuerdo? Sí, está bien. Bueno, pues ya el chiquillo tuvo su calificación, ¿no? Entonces, puede ser la misma historia con ustedes lo deciden, ¿vale? Entonces, no sé, alguno de ustedes que quiera, por favor, participar. ¿Qué tal la lectura de ayer? No le entendí. ¿No le entendieron? A ver, ¿por qué no le entendió, Alejandra? Ah, pues no sé, lo leí un buen de veces, pero es que no entendí, o a lo mejor no estaba concentrada, pero es que no entendí nada, ni Ok, siquiera me acuerdo bien. nuestra compañera Alejandra no le entendió, quizás porque, pues, pensó que sus crucifijos se le iban a voltear y demás, pero ok, está bien. ¿Alguien más? ¿Qué opina de la lectura? ¿Alguien que nos dé su punto de vista? ¿Qué tal les pareció? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Entretenida? ¿No entretenida? ¿Compleja? ¿No compleja? Yo, eh, bueno, a la primera leída fue una idea, pero ya después de leerlo detenidamente puede tener muchas variantes de cómo pensar el texto. Ok, y encontrar variables en la lectura. Fíjense que más adelante lo vamos a abordar. El filósofo que hizo este libro, que es La Gaia Ciencia, el cual el apurismo, creo que es el 85, la de la lectura de loco, tiene esa característica de que muchos pueden interpretar sus lecturas de muchas formas, entonces tiene significados en el trasfondo que sí son muy o que debemos de detectarlos, pero es muy difícil llegar a ello. Pero no se preocupen, lo intentaremos rescatar. ¿Quién participó? ¿Me puede repetir su nombre, por favor? Melissa, Ok, Melissa. ¿Quién más? ¿Qué tal la lectura de Loco? Pues que también nos ayuda a decirnos que quiere que nosotros rompamos esas creencias que se han hecho sí que los romanos, y para crear nuevas donde nosotros también tengamos las nuevas creencias que sean a lo que nosotros a que el ser humano se sienta tan satisfecho, no nada más a lo que digan ellos para volvernos esclavos. Ok, palabras clave que nos dijo su compañera. ¿Cuál es su nombre? Jennifer Esmeralda. Ok, Jennifer. Ujú. Palabras clave que nos dice nuestra compañera Jennifer. Desprendernos, alejarnos, ¿sí? Desvincularnos. Y creo que su compañera Alejandra ahí también toma un tema muy profundo, ¿sí? Sobre la estructura moral romana. Más adelante vamos a abordar en ello, ¿no? Pero prácticamente, ¿qué nos dice nuestra compañera? Que vamos a desligarnos de algo establecido con anterioridad. Ese es un punto bastante interesante. ¿Alguien más para entonces pasar y entrar en calor ya con tal como con el tema? Pues yo primero entendí una cosa y después lo leí otra vez y otra vez y entendí otras cosas y después le pregunté también a mi mamá y mi mamá entendió otras cosas, entonces llegué a un punto donde entendí que pues todos creemos en algo
pero cuando creemos como en nosotros mismos o no en un Dios, ya nos volvemos más superiores a nosotros mismos, no el que cree como en Dios o así. Ok, bien. ¿Nombre? Azul. Ok, Azul. Perfecto. Vamos entonces a tomar estos comentarios. Algo importante que nuestra compañera nos dice es, me desprendo, pero ¿qué hago al respecto? Sí, al respecto de aquello que me he desprendido. Puedo autosuperarme después de ese desprendimiento. Entonces, eso es algo bastante interesante. Dejando de lado el aspecto de Dios y demás, eso es algo que creo que todos debemos de realizar en el momento en el que tenemos una circunstancia que resolvemos y que lo resolvemos de tal manera en que lo hemos superado y cuáles son esos pasos después de haber resuelto ese problema. Es decir, qué es lo que tengo que realizar derivado de aquello que he solucionado. No me puedo quedar estático, ¿no? Entonces, esto es un significado que con Nietzsche tiene un contexto más profundo y que intentaremos llegar a él. Para comenzar, pues, es fundamental que sepan que a este filósofo lo tendremos que ver en dos sesiones, es decir, por lo regular hemos visto a Schopenhauer, a Kant, entre otros, en una sola sesión de un solo fregadazo. Este filósofo llevó una vida tan compleja y tiene pues singularidades tan especiales que sería inadecuado ver de un solo fregadazo toda su vida y sus aportes filosóficos, porque son muchos, y aparte, conforme su estilo de vida, él tuvo que escribir sus obras de forma intermitente, es decir, más adelante lo abordaremos. Él sus obras no las hace en en un solo momento. Él, derivado de sus condiciones de salud, escribe un momento, después deja de escribir, vuelve a escribir, deja de escribir, hace una parte de su obra en un momento, la pausa y hasta después la vuelve a darle continuación. Entonces, tenemos que primero contemplar el panorama general de Friedrich Nietzsche para después abordar toda su filosofía y poder abordar el legado de conocimiento que nos deja. Ese es el motivo por el cual tendremos que verlo en dos partes. La primera parte es conocer su vida y conocer cómo es que llega a establecer sus 4 ideas principales. Después, yo creo que el día de mañana, hoy solamente haremos una introducción y el día de mañana ya analizaremos como tal sus 4 ideas principales, ¿sí? Que las ideas se las voy adelantando: es la muerte de Dios, es después el superhombre, después continuamos con su tercera idea de la voluntad de poder y por último el eterno retorno. Estos 4 puntos que les acabo de decir es todo lo que de forma general tenemos que saber de Nietzsche, ¿sí? Es todo lo que nos deja de manera resumida o sistematizada todas sus obras, toda su vida, todos sus acontecimientos vitalicios. Esto es lo que nosotros podemos concluir de él, ¿no? Entonces, hoy sí les traigo preparado un cuadro, es un cuadro muy sencillito que nos va a ayudar a comprender primero todo lo que cruza Nietzsche en su vida para después entender de forma más profunda sus ideas, ¿no? Entonces, compartiré la pantalla para mostrarles dicho cuadro. Y pues yo voy a estar de manera docente dando los puntos a abordar de Nietzsche y los estaré profundizando. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, bueno, pues esto ya lo puede mencionar. Si alguien tiene alguna no sé, interrogante, lo vamos a hacer y al final de conocer su vida, su biografía, sus obras, estaremos trabajando con la lectura de El Loco de este autor, ¿sí? Dejen que cargue mi cuadro, a ver si es que carga.
Ahí va, denle chancecito, ahí va pasito por pasito. Y aquí lo vamos a tener. Dejen que cargue las imágenes, ¿sí? Hoy mi internet creo que está caprichoso, pero aquí está, ¿sí? Aquí está, modo de presentación. Tenemos que abordar prácticamente a Nietzsche, como yo se los decía, bajo las etapas de su vida, ¿sí? Yo las pudiera resumir, me costó trabajo sintetizar las etapas de su vida, pero las quise plasmar en 5, ¿ok? Para que no sean muchas, pero tampoco sean menores, ¿ok? Friedrich Nietzsche es un alemán que muy emblemático. Le costó a la Academia de Filosofía reconocerlo como filósofo porque él se orienta en literatura, ¿sí? Él de hecho comienza a estudiar esa parte esa parte científica de la lectura, por así llamarlo. Él nace en lo que es Rocken, es un sitio de Sajonia, en el año de 1844. Hay que poner especial atención en esto porque estamos un pasito antes de la Segunda Guerra Mundial. Incluso él actúa como enfermero en un conflicto bélico, pero gracias a su estado de salud lo regresan para su casa y pues esto da más argumentos para él dedicarse únicamente a la filosofía, ¿sí? Es de los filósofos más bigotones que pudo haber existido y casi por lo regular siempre se le identifica por su, aparte de su locura y de su demencia, por su gran bigote, ¿ok? Entonces, prácticamente él muere en el año de 1900, reitero, una etapa previa a la Segunda Guerra Mundial. Y repito esto porque no sé si se han puesto a pensar o se han hecho esta pregunta alguna vez en la clase. ¿Puede ser que un filósofo sirva de fundamento para un conflicto negativo? Es decir, para un acto negativo, es decir, que alguien esté justificado en un filósofo para realizar algo inadecuado. Bueno, pues esto lo descubriremos con Nietzsche y con el otro famoso alemán, el mago de Berlín, Martin Heidegger, ¿ok? Pero nos dedicamos con Nietzsche hoy. No sé si mis matemáticas no me fallan, vive 54 años. Realmente la tasa de mortalidad en estas épocas era muy, muy alta. La gente vivía muy poco, moría muy joven y pues Nietzsche es uno de ellos, ¿no? Entonces yo les decía, las etapas de su vida son 5, o al menos yo las he dividido en 5. ¿Y cuál es la primera etapa de su vida? Bueno, pues cuando es niño y llega a ser adolescente, ¿sí? Yo les decía que nace en un sitio llamado Rocken, que sus padres, ojo aquí, fueron pastores. No sé si alguien me diga quién más de los filósofos que hemos visto ha venido de una familia cristiana o creyente. ¿Alguien que me mencione? Por favor. Fue Helen, ¿no? ¿no? ¿Quién? Helen. Hegel es uno. ¿Quién más? ¿Qué otro filósofo venía de una familia cristiana, pastoral? El que vimos ayer, o antier, no sé, Schopenhauer. Schopenhauer también venía de una familia creyente. Y por último, Kierkegaard. Exactamente, ¿vale? Entonces, en Alemania pues se tiene esa costumbre y de hecho creo que en muchos lugares de Europa, ¿no? El continuar con ello. La fortuna de Nietzsche es un tanto parecida a la de los otros filósofos. ¿En qué sentido? Su papá se muere cuando él tiene 5 años, no se suicida como el de Kierkegaard,
pero al igual que el padre de Schopenhauer, en este caso el papá de Nietzsche muere por una destrucción cerebral, es decir, comienza a tener afectaciones en el cerebro y muere derivado de ello, ¿no? Entonces, Nietzsche tiene, al observar a su padre morir de esta forma tan pequeño, tiene el mismo temor de correr la misma suerte. Él piensa que ese estilo o tipo de esa forma de morir lo perseguirá él también. Y para su fortuna, así es, él también muere derivado de una destrucción cerebral, es decir, complicaciones en su masa del cerebro, y pues tiene la misma suerte que el papá. También a la par muere uno de sus hermanos con solo 2 años. De él sí desconozco de que se haya muerto, no quise profundizar en ello, pero pues son otra vez otros acontecimientos que marcan nuevamente a un filósofo, la muerte de su papá, la muerte de su hermano, y pues ese temor. Desde ahí observa de igual forma que Kierkegaard, Schopenhauer, que pues la muerte los acecha. Yo les comentaba, la gente realmente se moría muy rápido, ¿no? Entonces, porque no había tanto avance médico todavía. Entonces, a pesar de que los burgueses habían desarrollado vacunas y entre otras cosas, pues para la población en general no tenía la misma suerte. Entonces, ahí está. Su mamá quería que Nietzsche estudiara para teología, es decir, para que fuera pastor, al igual que los otros filósofos. Pero Nietzsche no se siente atraído por ese tema cristiano. Entonces, ¿qué hace? Estudia filología clásica. ¿Qué es la filología? Él no tenía acceso a estudiar filosofía en ese entonces, él no pudo entrar, aunque su deseo era estudiar filosofía. Lo más cercano a la filosofía en el lugar donde estudia es la filología. ¿Qué es la filología? Repito, es el estudio de las lenguas actuales y antiguas, ¿sí? Entonces, filología clásica remonta al lenguaje o a las lenguas antiguas, clásicas y modernas. Es como un profesor de literatura hoy en la actualidad, ¿no? Pero antes con mayor rigor de estudio. Entonces, estudia filología en una universidad de Leipzig, allí mismo en Alemania, y destaca demasiado, es un genio en ese aspecto de estudio, y pues él comienza a desarrollar una fama en el aspecto filológico muy importante. Aquí entonces pasaríamos a la segunda etapa de su vida, ¿no? Es un estudiante, su papá muere, él está estudiando prácticamente de forma completa, está dedicado solamente a las lenguas clásicas, y en la misma Universidad de Basilea, que es donde él está estudiando, a la edad de 25 años, sin recibirse de profesor o sin recibirse de su profesión, su profesor observa cómo es que destaca tanto Nietzsche y lo invita y lo hace profesor de lenguas clásicas, ¿sí? Chéquenlo porque es algo no tan normal, no tan cotidiano, el que tú tuvieras que destacar y que con tu intelecto te hayas ganado a todos los profesores de tu universidad, y a la edad de 25 años, sin que todavía estés titulado, ya te consideren y te incluyan como profesor adjunto de la clase de lenguas clásicas, pues es algo muy importante. Entonces aquí vemos que Nietzsche destaca demasiado, ¿sí? Prácticamente los profesores llegaban a ser como tal hasta la edad de 30, 35 años, porque seguían estudiando. A Nietzsche no necesitó de ello, ¿no? Entonces, Nietzsche es una persona que se recluye mucho en el estudio de las lenguas clásicas, es decir, se dedica solamente a estudiar, tiene muy pocos amigos, y los pocos que tiene son pues personas un tanto, pues también igual de complejas que Nietzsche, ¿no? Entonces,
se recluye, estudia, sale muy poco y con esas pocas personas con las que se relaciona, aparte de su familia, específicamente de su hermana y de su madre, se relaciona con un amigo literato que también es escritor y con un amigo músico. Me interesa mucho que nada más conozcan al músico porque tiene una relación muy especial con él. Aquí con Nietzsche van a escuchar, si ustedes deciden seguirlo estudiando, van a escuchar muchas cosas trilladas acerca de Nietzsche, que fue gay, que tuvo relaciones con su hermana, que fue loco desde que nació, pero en realidad cuando nosotros hacemos una lectura profunda y bibliográfica de Nietzsche no es así. Entonces vayamos quitándonos todos esos estigmas que pudiéramos encontrar de él y pues analizar su vida de forma, directa y sin pretensiones. Entonces, se hace amigo de un músico de Wagner, nada más recuerdo su apellido. Este músico Wagner es muy importante para Nietzsche porque él lo llega a idolatrar. Nietzsche se siente atraído por la música al ser alumno de Schopenhauer. Recuerden que Schopenhauer escribía música también y que de hecho nos daba una solución para el dilema de la voluntad a través de la música. Entonces, se siente atraído por su compañero, atraído en el sentido de que se siente cómodo, se siente a gusto con él, pero es aquí donde los pensamientos de Nietzsche comienzan a abrir brecha entre su personalidad y la realidad. Él pensaba que a través de la música de Wagner se podía reconstruir la cultura alemana. Recordemos que Alemania políticamente es el último de los estados en convertirse en nación, es decir, es el último país en autoproclamarse como potencia mundial y como es el último, pues prácticamente llega al final de la repartición de bienes. Entonces ya se veía muy afectado por la comunidad latina y judía. Alemania ya se veía muy mermada. Entonces Nietzsche tiene un pensamiento muy particular: necesitamos recuperar la grandeza de Alemania. Entonces, no en un sentido nazi, pero sí en un sentido cultural. Entonces, piensa que Wagner puede hacer mucho a través de su música, pero Wagner se deja guiar más por la burguesía. Entonces, eso de reconstruir de forma cultural Alemania no es su idea. Y cuando Nietzsche ve que Wagner no cumple con este cometido, rompe relación con él e incluso le dedica una obra donde lo critica, lo ataca, lo destruye y pues ese ser que fue idolatrado por Nietzsche llega a desaparecer, ¿ok? Entonces, esta es la segunda etapa, cuando es docente, cuando es profesor de lenguas clásicas en la Universidad de Basilea y pues donde rompe relaciones con muchas personas que para él eran importantes, ¿no? Entonces, llegamos a la tercera etapa en la vida de Nietzsche, cuando ya se comienzan a ver sus obras filosóficas, ¿sí? En 1873 realiza su obra llamada El origen de la tragedia, que esta obra, El origen de la tragedia, prácticamente lo liquida en la cuestión docente. Ven que los argumentos que incluye esta obra son más filosóficos que teológicos, es decir, no están fundamentados en el estudio de las lenguas clásicas, están fundamentados en ideas filosóficas, que aunque tienen cosas similares, no son lo mismo. Entonces dice, a ver, este sujeto está pensando más en la filosofía que en el lenguaje. Entonces, o se queda a dar clases de lenguaje, o se dedica solamente al lenguaje, a las lenguas clásicas, o se dedica a la filosofía. Es una circunstancia por la cual Nietzsche se decanta por la filosofía. Aparte de que él le gustan o le atraen más estas ideas, comienza a tener complicaciones de salud. Él empieza a tener fuertes jaquecas y comienza a tener dificultades con la vista. Entonces, esto prácticamente lo orilla a que él se dedique al aspecto filosófico y no tanto al docente, ¿no? Entonces, todavía da clases de vez en cuando, pero sus condiciones de salud se ven muy mermadas. ¿De qué trata esta obra del origen de la tragedia? Bueno, es una crítica a la filosofía de Sócrates, ¿sí?
Él tenía un rencor ahí con la filosofía clásica y la manifiesta a través del origen de la tragedia. En 1876 genera su libro Consideraciones intempestivas, ¿sí? Este libro de qué nos habla sobre la mística del pasado, él cómo considera el pasado, él qué importancia le da al pasado, y pues esto es muy importante para Nietzsche, tanto que lo incluye en una obra. Para 1878, él hace dos obras, Humano, demasiado humano y Aurora. Humano, demasiado humano es como una página que cierra la segunda etapa de Nietzsche, la de docente, ¿sí? En Humano, demasiado humano, recordemos que en 1850 a 1940 y tantos, el positivismo y la ciencia, el darwinismo, cobra mucha fuerza. Es decir, la interpretación del mundo a través de la vista científica o de la mirilla científica es lo de moda. Entonces, él ya no se orienta tanto a creer el mundo como algo subjetivo, lo quiere ver a través de un aspecto científico. En Humano, demasiado humano, se pone de manifiesto que él está influido por el positivismo. En la obra de Aurora aborda el tema de los valores, ¿sí? Y ojo, porque desde aquí ya se comienza a poner de manifiesto lo que será su principal soporte filosófico, ese rescate por los valores que se han degradado y que se debe de hacer una nueva propuesta para reinventarlos. Desde Aurora se pone y se ve esta idea de Nietzsche por querer reinventar y desvalorizar todo lo existente, ¿no? Entonces, en 1879 definitivamente él abandona la docencia, ya no puede, los dolores de cabeza son cada vez más frecuentes, los problemas de la vista son mucho más agudos, entonces, ya definitivamente se separa de la Universidad de Basilea. Él obtiene, gracias a sus 10 años en los que vive como profesor, una pequeña pensión por parte del Estado, un pequeño dinero que le daba el gobierno por haber sido profesor, y él se mantiene de esto nada más. Incluso su madre lo ayuda en sus gastos, ya siendo pues una persona mayor, pero esto nos da a entender que no era una persona que le interesaba el dinero, era una persona que le interesaba el conocimiento, y pues se pone de manifiesto en este aspecto, ¿sí? Ya su salud comienza a afectarlo demasiado, y aquí es donde tendríamos que entrar en la siguiente etapa de Nietzsche. No sé si aquí en la imagen se alcanza a ver, en la cual pues de pasar de ser profesor y pues tener un aspecto físico adecuado, aquí ya lo empezamos a ver un tanto más afectado, y aparte se pone un poquito más visible su reciente adquisición de la locura. Es decir, él conforme avanza su vida, comienza a perder la cordura, y pues es por eso que muchos lo tachan de loco, ¿no? Entonces, en realidad no es así. Debido a sus enfermedades, a él no le gustaban los climas cálidos, entonces eso lo hace viajar por Suiza, lo hace viajar por Italia, lo hace viajar por Austria, buscando pues siempre un clima más frío, ¿no? Entonces, aparte de buscar este tipo de clima, pues él comienza a indagar sobre los conocimientos que albergan estos lugares, y pues en cierto modo se empapa de ellos, ¿sí? Incluso su mamá por ahí por 1882, que él comienza a viajar, le manda comida a todos los lugares donde está, lo atiende, lo va a visitar, porque él se quedaba siempre en pequeñas cabañas, alejado de la sociedad, y pues las únicas personas con las que tenía contacto era ella y otro de sus amigos escritores, pero interactuaba o le gustaba interactuar con, déjenme recordar el nombre, es el nombre de su amigo es Paul Rie, y Paul Rie, pues es más su amigo porque él estaba más enamorado de su esposa que por la amistad que tenía, ¿no? Él idolatraba también mucho a la esposa de este amigo escritor, e incluso a través de un seudónimo en una de sus obras, pues manifiesta que en realidad estaba enamorada de ella. Pero bueno, esa es otra historia, ¿sí? En 1882 lanza su obra La Gaya Ciencia,
que es de donde sacamos el extracto de loco. La Gaia Ciencia, él empieza a transmutar los valores que él ya creía perdidos, ¿sí? De hecho, la Gaia Ciencia, el origen de la tragedia, y así habló Zaratustra, desde mi punto de vista, a juicio personal, son sus principales obras, son las más importantes, ¿sí? Entonces, en la Gaia Ciencia ya comienza a hablar sobre la transformación de los valores, y de 1883 a 1885 hace el libro Así habló Zaratustra, ¿ok? En Así habló Zaratustra, perdón, sí se muestran las 4 ideas que yo les había comentado que son las principales en la filosofía nietzscheana, que es, repito, la muerte de Dios, el superhombre, la voluntad de poder y el eterno retorno, que esto lo veremos mañana de qué se trata, ¿sí? Rápidamente, la muerte de Dios habla un tanto del nihilismo y cómo es que él transforma dicho nihilismo. Del superhombre, él habla acerca de una especie de arquetipo que va a servir como base para transformar los valores o lo que él quiere realizar. Superhombre tiene muchas, bueno, la idea de superhombre también se puede conocer como suprahombre, como sobrehombre, porque en realidad la palabra alemana de que él establece como este enunciado, Übermensch, pues en realidad tiene muchos significados y muchos autores le han dado diversas interpretaciones al Übermensch al que se refiere Nietzsche, ¿no? Entonces, nosotros lo vamos a tratar como superhombre o como suprahombre. Ya de ahí en fuera, las otras interpretaciones que hay, la vamos a dejar de lado. Para nosotros va a ser superhombre y nada más, ¿ok? Entonces, después de que hace Así habló Zaratustra, que ya comienza pues a verse muy mellado de salud, escribe en 1886 su obra Más allá del bien y el mal. Él habla de aspectos positivos en Así habló Zaratustra, pero en Más allá del bien y el mal es como una antítesis, como típico hegeliano. En Así habló Zaratustra es positivo, pero en Más allá del bien y el mal es negativo. Él siempre sus ideas las negaba constantemente, es decir, primero las afirmaba y después las negaba. Es algo que Nietzsche es muy problemático porque no se le puede entender directamente a lo que se quiere referir. Después de Más allá del bien y el mal, en 1888 hace El crepúsculo de los ídolos, que también es una obra importante. El crepúsculo de los ídolos. En 1889 hace El anticristo, y en 1889 también hace Ese Homo. Estas 3 obras que están juntas en 1888 a 1889 ya son prácticamente el punto culminante de la filosofía nietzscheana. Son las obras que hace antes de volverse completamente loco, antes de perder sus facultades cognitivas por completo. Hace estas 3 obras, y prácticamente ¿de qué se tratan? Pues son autobiografías del mismo Nietzsche, ¿no? Es decir, estas obras literarias quieren reflejar su vida, el cómo fue, el qué quiso lograr y qué atravesó durante muchos años. En 1990 él muere. Aquí tenemos, no sé si se alcanza a distinguir la imagen. Él se le diagnostica una parálisis corporal ya por completo. Se le lleva a un manicomio. Primero una clínica en Jena, después un manicomio, porque pues al perder sus facultades mentales necesitaba cuidados especiales, y pues es aquí donde eclipsa por completo Nietzsche, ya no se reconoce él mismo. Entonces su mamá se dedica a cuidarlo un rato, después llega su hermana también a cuidarlo y él muere, ¿sí? Ya muere por completo en 1900. Muere por completo porque sus pensamientos ya habían muerto previamente y físicamente pues aquí ya se da fin a ello. ¿Por qué tenemos que incluir a su hermana? Porque ella juega un papel un tanto oscuro al finalizar la vida de Nietzsche. Ella es antisemita, ¿sí? Es decir, está en contra de la cultura judía que ha conquistado Alemania.
Prácticamente su hermana se convierte en nazi y en una nazi muy ferviente, en una nacionalsocialista muy aguerrida, en una nacionalsocialista muy pasional. Y lo que hace su hermana es dar a la luz muchas obras que él hizo ya en esa etapa en la que él estaba loco, sí, pero tenía un poco de todavía intención de escribir. Todas estas obras que ella publica las titula La voluntad de poder, es decir, todo este compendio de escritos apócrifos, así los titula, La voluntad de poder, y es que Nietzsche de cierto modo quería hacer un modelo filosófico muy completo que pues gracias a su muerte no pudo concretar. Entonces su hermana se obsesiona tanto con ello que pues orilla a que el nacionalsocialismo se enfrasque mucho con las ideas nietzscheanas. Por ejemplo, la idea de superhombre, pues es un arraigo que la cultura nacionalsocialista demuestra a través de la supremacía alemana. Entonces, quiero dejar esto bien claro, Nietzsche no es nazi, ni pretende o nunca pretendió estimular el movimiento nacionalsocialista. Él simplemente desarrolló sus ideas. Su hermana fue la que hizo que la cultura nazi adoptara por completo todos sus postulados ideológicos, ¿sí? Incluso hace que Adolf Hitler a futuro visite la casa de Nietzsche, de hecho le haga ahí algunos pues homenajes, pero en realidad él estaba en contra de muchas de esas ideas, ¿sí? Él estaba en contra del sufrimiento humano y pues su filosofía es muy vitalista, es decir, se centra mucho en la vitalidad y pues él no compaginaba con las ideologías de hacer masacres y demás, aunque sí, el nacionalsocialismo toma muchas bases de lo que hace Nietzsche, ¿de acuerdo? Entonces, para finalizar esto del análisis de su análisis bibliográfico intelectual, pues el objetivo de ello es que nosotros conozcamos de forma general su vida, porque si no conocemos su vida, no podemos entender sus ideas, ¿no? La voluntad de poder es una de las, pues como proyectos que él no pudo concluir debido a su locura, a su muerte, ¿sí? Él no pudo concretar ese sistema de valores que pretendía fundamentar, porque pues no, o sea, en realidad él ni siquiera podía ver por lapsos largos de tiempo, él tenía que escribir 10 minutos, descansar, volver a escribir otros 10 minutos, pausar 3 días, volver a escribir, y por eso, pues no pudo finalizar este proyecto, ¿ok? Entonces, Nietzsche parte del nihilismo, ya para hablar de su filosofía, Nietzsche parte del nihilismo, que no lo inventa él, pero sí lo interpreta de una forma muy adecuada, ¿ok? Nietzsche tiene que tener o tiene que estar al alcance de su mano el nihilismo porque es un puente de creación para Nietzsche, ¿sí? Nosotros ayer comentamos, pareciera que el nihilismo es un punto en el que te quedas estancado, en el cual no estás contento con nada, no propones nada y te quedas a contemplar esa oscuridad. Para Nietzsche no, o sea, sí es una desvalorización de lo existente, pero esa desvalorización te da la oportunidad de crear, ¿sí? Porque si ya no estás atado a nada, si ya nada te rige, ni los valores cristianos ni sociales, tienes la oportunidad de tú generar algo nuevo. Entonces, es de ahí que la lectura de El Loco es muy importante, porque prácticamente la lectura de Loco nos muestra el punto de partida de la filosofía de Nietzsche, que también va acompañada del nihilismo. Voy a leer un poco algunos apartados de este aforismo de la Gaia Ciencia. Nos dice la primer parte de la lectura: ¿no han oído hablar de aquel loco que con una linterna encendida en pleno día corría por la plaza y exclamaba continuamente, busco a Dios, busco a Dios? Él llega con un conjunto de personas que automáticamente son ateas, ¿sí? Y basta aclarar, Nietzsche no es ateo,
es carente de Dios, le hace falta a Dios, pero no quiere decir que no cree en Dios. Entonces, en ese sentido, las personas en la plaza en las que llega o a la taberna, cuando el loco pregunta, busco a Dios, muchos le contestan, ¿se te ha perdido? Dijo uno, ¿se ha extraviado como un niño? Dijo otro, ¿no será que se ha escondido en algún sitio? Nos tiene miedo, se ha embarcado, ha emigrado. Todos gritaban este conjunto de preguntas al mismo tiempo y el loco los fulminó con una mirada y él les decía, Dios, ¿dónde está Dios? Exclamó, se los voy a decir, nosotros lo hemos matado, ustedes y yo. A ver, vamos a analizar esta primer parte, ¿sí? No quiere decir que una divinidad ha muerto, un Dios por completo, un Dios como tal. Nietzsche a través de esto no quiere dar a entender que el Dios judeocristiano ha muerto. O sea, él lo que quiere dar a entender con esta lectura es que todos los valores derivados de la divinidad o los valores derivados del hombre han caducado, ¿sí? Y que han caducado no por la validez en sí de los valores, han caducado porque el hombre los ha puesto, los ha eliminado, los ha transformado, los ha convertido en aberraciones y por eso el hombre ha matado a Dios, es decir, el hombre ha destruido los valores, ¿sí? Entonces nos sigue diciendo, nosotros lo hemos matado, ustedes y yo, es decir, Dios, los valores han muerto por el hombre mismo. Todos somos unos asesinos. Pero ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar completamente el horizonte? ¿Qué hemos hecho para desencadenar a su tierra de su sol? ¿Hacia dónde rueda esto ahora? ¿Hacia qué nos lleva su movimiento lejos de todo sol? No nos precipitamos en una constante caída hacia atrás, de costado hacia adelante, en todas direcciones. Sigue viendo una arriba y una abajo. No erramos como a través de una nada infinita. No sentimos el aliento del vacío, no hace ya frío, no anochece continuamente y se hace cada vez más oscuro, no hay que encender las linternas de la mañana, no seguimos oyendo el ruido de los sepultureros que ha enterrado Dios, no seguimos oliendo la putrefacción divina. ¿Qué quiere dar a entender Nietzsche o el loco a través de estas preguntas? ¿Que hemos hecho algo impensable? ¿Sí? Que hemos hecho algo completamente rotundo, importante, que hemos hecho algo destacadamente inaudito, ¿sí? Porque pues imagínense, o sea, la pregunta que hace, ¿cómo hemos podido con una esponja borrar el horizonte? ¿Alguien puede hacer algo así? Principalmente pudiéramos pensar que no, pero así como hemos destruido los valores, hemos tomado esa esponja para borrar el horizonte. Es decir, hemos hecho algo completamente importante, hemos hecho algo muy destacado, que no es un mérito menor matar a Dios o matar a los valores con los que hemos estado constituidos. También hay otra pregunta muy bella que hace, ¿no? ¿Qué hemos hecho para desencadenar a esta tierra de su sol? Es decir, ¿alguien puede concebir la tierra sin un sol? Bueno, eso es lo que hemos hecho, eliminar al sol en la tierra, ¿no? Entonces, en un sentido figurado, nos habla de que hemos hecho algo muy, muy trascendental en términos kantianos. Entonces, nos dice, no seguimos oyendo el ruido de los sepultureros que han enterrado a Dios, no seguimos oliendo la putrefacción divina, los dioses también se corrompen, Dios ha muerto, Dios está muerto y lo hemos matado nosotros. ¿Cómo vamos a consolar o cómo vamos a consolar los asesinos de los asesinos? Ojo, porque es el paso que tiene que dar el nihilismo, ¿sí? O sea, ya mataste a Dios, ya desvaloraste los valores en sí, pero ¿qué vas a hacer al respecto? Al menos para Nietzsche no basta con no creer en Dios. ¿Qué tenemos que hacer después de no creer en Dios? ¿Qué va a sustituir a Dios? ¿Qué va a sustituir a los valores de Dios? ¿Qué va a sustituir a los valores del hombre? ¿Qué va a sustituir lo que el hombre ha derrumbado? Si a Dios o al hombre lo teníamos en un pedestal, al hombre antiguo occidental, claro está, lo teníamos en un pedestal y lo hemos eliminado, lo hemos tirado, lo hemos borrado, ¿qué vamos a poner en su lugar? ¿Sí? O sea, no basta con ser un sujeto que contemple lo oscuro,
basta con que cambies esa oscuridad, cosa que el nihilista no quería hacer o no se había pues como animado a realizar. Entonces, Nietzsche te invita o lo hace él mismo a reconstruir aquello que has destruido. Entonces, eso es algo muy importante. Lo que en el mundo había hasta ahora de más sagrado y más poderoso ha perdido su sangre bajo nuestros cuchillos. ¿Y quién nos quitará esa sangre de las manos? ¿Qué agua podrá purificarnos? ¿Qué solemnes expiaciones, qué juegos sagrados habremos de inventar? ¿No es demasiado grande para nosotros la magnitud de este hecho? ¿No tendríamos que convertirnos en dioses para resultar dignos de semejante acción? Nunca hubo un hecho mayor, y todo el que nazca después de nosotros pertenecerá en virtud de nuestra acción a una historia superior a lo que la historia ha sido hasta ahora. Es decir, nosotros tenemos gran culpa, pero también tenemos gran responsabilidad de destruir, de reinventar, ¿sí? Y todos aquellos que nazcan o se deriven de esa destrucción a futuro tienen una responsabilidad enorme, una responsabilidad de continuar con aquello que se ha reinventado, y esto pues acarrea muchas responsabilidades morales, ¿sí? Por último, tiro la linterna al suelo, que se rompió y se apagó. Llegó demasiado pronto, dijo luego, mi tiempo no ha llegado aún. Este formidable acontecimiento está todavía en camino, avanza, pero aún no ha llegado a los oídos de los hombres. Para ser vistos y oídos, los actos necesitan tiempo después de su realización, como lo necesita el relámpago y el trueno, y la luz de los astros. Esa acción es para ellos más lejana que los astros más distantes, aunque son ellos quienes las han realizado. Cuentan también que ese mismo día entró el loco en varias iglesias en las que entonó su requiem aeternam Deo. Cuando lo escuchaban, le pedían que aclarara sus dichos. No dejaba de repetir: ¿qué son estas iglesias sino las tumbas y los monumentos funerarios de Dios? Entonces, esta lectura, casi quien lea Nietzsche tiene que saber de ella, ¿no? Tiene que saber de lo que establece Loco. Entonces, para resumir y terminar la clase, que esta lectura era como una introducción a estas 4 ideas fundamentales de Nietzsche. ¿Qué hace Nietzsche? No mata una divinidad, mata lo hecho por el hombre en la antigüedad. Y recuerden que la religión es un producto realizado por el hombre también, ¿sí? Entonces, él liquida todos los sistemas en los que se conduce el ser humano de su pasado o del pasado reciente de Nietzsche hasta Nietzsche, ¿sí? Es decir, todo lo anterior, por eso muchas obras comienzan con Sócrates, porque desde la filosofía clásica occidental hasta Nietzsche, todo tiene que ser reinventado, ¿sí? Y para ser reinventado lo tienes primero que destruir a través del nihilismo, ¿sí? Los valores establecidos tienen que llegar a cero. ¿Y cómo llegarán a cero? A través de lo que yo puedo evaluar de ellos. Pero ir más allá de reducir a cero todos los significados requiere que propongas, que revalorices, que demuestres, que inventes, que transformes, incluso que transmutes aquello que has reducido a cero, ¿no? Entonces, Nietzsche habla de una cuestión cultural, no nos enfrasquemos en que habla solamente de una entidad divina, o sea, habla de que el hombre en sí está podrido y que el hombre ya no tiene valor y que lo hecho por el hombre tampoco tiene valor, incluso por ahí en un extracto de uno de sus libros dice: no es que las instituciones sean corruptas, el hombre es corrupto, ¿sí? Es decir, la institución en sí misma no pudo llegar a ser tan falseada, es el hombre que ha sido falseado y que este resultado lo ha extrapolarizado a las instituciones de Estado. Entonces, es lo mismo con la cultura alemana de ese momento, ¿no? ¿Cuál es la respuesta ante la muerte de Dios? El superhombre. Ubermensch, que pues Nietzsche no lo va a contemplar como nosotros pudiéramos contemplarlo, ¿no? O sea, el superhombre, esa respuesta a la muerte de Dios, no es un sujeto vestido con un traje de Superman, con una capa roja, o con un sujeto con superpoderes que va a llegar a eliminar el sufrimiento del mundo. No,
O sea, mañana que veremos a qué se refiere el superhombre, veremos que es una cuestión mucho más profunda, ¿no? Entonces, para finalizar, Nietzsche es una persona que te hace pensar a martillazos, es decir, es una persona completamente, su filosofía es una filosofía completamente, ¿cómo pudiera llamarlo? Eh, agresiva, sin pelos en la lengua, ¿no? Por así decirlo. Es una filosofía que te va a hacer preguntarte a ti mismo, pues, ¿qué está pasando, no? Y que aparte de esa pregunta, pues te va a hacer que propongas, que des o que emitas una respuesta, ¿sí? Mañana continuaremos con qué es el superhombre, a qué se refiere con el eterno retorno y a qué se refiere con la voluntad de poder, que prácticamente es lo que necesitamos saber. La muerte de Dios es solamente el principio, y para que nuestra compañera Alejandra no nos vaya a dedicar al rato un Padre Nuestro, claro está que no es una muerte de Dios, sino que es una cuestión cultural de valores ideológicos, y pues esperemos que no seamos exorcizados por nuestra compañera, ¿ok? ¿Alguien tiene preguntas, tiene dudas acerca de esto? No. Bueno, si es que siguen despiertos, si es que no los dormí con tanta palabrería, pues entonces, hoy tendremos nada más que analizar esto, mañana profundizamos, terminamos nuestra clase, y pues para comentarles, al rato tengo que acudir a una reunión ahí en la preparatoria, y pues espero resolver lo de sus calificaciones, ¿sale? Ok. Entonces, que estén bien. Piensen en la muerte de Dios, y pues vayan pensando en qué vamos a hacer con este tema, ¿sale? Les abriré la asignación para que suban sus notas, y pues nos vemos mañana. Oiga, profe. Ahí. Ay.